Bienvenidos a Ya es Hora, una edición especial que hemos preparado para los hermanos de Rincón de Apologética Católica en alianza con páginas hermanas como lo son Católico Defiende tu Fe, Apologética Primera de Pedro 3.15, entre otras páginas. Sin contar también los grupos como lo son Hermanos en la Fe Católica, Cristianismo en Acción Católica, Curso de Formación Católica, entre otros muchos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que está tocando a nivel mundial y es el tema sobre la agenda de género. Y tendremos una invitada muy especial, la cual no es otra ni nada más ni nada menos que la senadora Joan Rodríguez Bebe, la cual nos ha abierto las puertas de su oficina para hablar sobre toda esta agenda. Así que sin más preámbulos, presentamos a nuestra invitada de hoy, la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y sin más preámbulos, tenemos con nosotros a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Joan, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Gracias, Adrián, por la invitación. Qué bueno, qué bendición. Joan, Así mismo. sabemos que usted ha estado dando una batalla cultural enormemente en el Senado, dando cara por lo que es el matrimonio, la familia, por los valores. Y hoy queremos tocar con usted un tema que sabemos que usted domina, gracias al Señor, a plenitud, que es el tema de la agenda de género. Sabemos que hasta hace poco se estuvo dialogando del famoso proyecto 184, 185, que quizá hay personas que a esta altura ni siquiera saben qué fue lo que pasó, como la película Lo que el viento se llevó, ya ni saben qué fue lo que sucedió. Pero lo importante es que podamos entrar en materia y nos gustaría, si desea y entiende que es prudente, comenzar hablando de qué eran estos proyectos 184 y 185 y por qué fue que causó tanto revuelo, para que las personas vayan teniendo una idea de todo esto, de la agenda de género que se está cada vez expandiendo más en nuestro país. Pues muy bien, Adrián, como bien dice, se trata de una agenda, ciertamente, dentro de lo que, como también señalas, es una batalla cultural. No hay duda de que en Puerto Rico ya esa agenda ha tenido entrada. Yo diría que avanza de forma vertiginosa, acelerada, a pasos agigantados. Sabemos que en nuestros países hermanos en América Latina, ya en muchísimos de ellos, esta agenda ha ido calando. Ya llevan probablemente décadas implementando políticas públicas que de diferentes formas impulsan la ideología de género. En Puerto Rico, aunque un poco más retrasado en ese avance, no quiere decir, ello no quiere decir que no estemos amenazados por los efectos de esta ideología sobre la política pública y particularmente sobre la legislación que se está impulsando desde la legislatura. Así que ya en Puerto Rico no es un asunto del futuro, sino que la dictadura del género ya es un asunto totalmente de la actualidad, del presente. Dicho eso, reconociendo que esa es la realidad política y cultural en Puerto Rico, señalo, ya un poquito vamos sobre los proyectos que me has preguntado. Inicialmente me has comentado sobre el proyecto 184 y 185, que sabemos que fueron proyectos muy bien combatidos en Puerto Rico, porque tuvieron, digámoslo, una militancia fuerte, una resistencia por parte del pueblo. Y aquí no lo utilizo el término pueblo de forma trillada, ¿no? Como usualmente se utiliza en los discursos políticos, sino que lo utilizo como corresponde, porque es la realidad. Aquí la gente se movilizó para expresar su opinión, desfavoreciendo la aprobación de estos proyectos. ¿Y por qué? ¿Por qué hubo tanto movimiento, tanta resistencia? ¿Por qué muchísimos ciudadanos llevaron su mensaje de oposición a estos proyectos? Y debo decir, logrando con éxito paralizar su aprobación. Y esto hay que decirlo porque esto lo que demuestra es que cuando la gente se organiza, cuando la gente milita, cuando la gente se propone defender una causa, esto tiene resultados. Movilizarse trae resultados. Y cuando los políticos
se dan cuenta que son muchos los que están reclamando con una misma voz un objetivo común, entonces, ¿verdad? Pues se prestan a escuchar lo que el pueblo tiene que decir. Y en esta ocasión, ¿qué fue lo que el pueblo tuvo que decir? El pueblo tuvo que decir que rechazaba el proyecto 184, cuyo propósito, de forma coloquial, era prohibir lo que comúnmente se conoce como terapias de conversión. El problema con ese proyecto no era el objetivo en sí mismo de querer prohibir lo que la gente entiende como terapia de conversión, como una práctica dentro del campo de la salud mental que se considera abusiva. El problema no era que se buscara prohibir esa práctica, que de hecho ya está prohibida por las diferentes profesiones de salud mental, por lo menos en sus códigos como profesionales. Así que no era tanto, el problema no era ese. El problema con ese proyecto y lo que levantó bandera era que la definición de terapia de conversión en ese proyecto era tan amplia, era tan vaga, que realmente se prestaba para cualquier interpretación. Entonces eso planteaba un problema desde el punto de vista del propio derecho, ¿no? Sabemos que las leyes no deben ser amplias y vagas en sus definiciones, todo lo contrario. Además, también presentaba unos problemas de legalidad, es decir, habían unos cuestionamientos serios desde el punto de vista jurídico. Pero aún más importante que la vaguedad en la definición, el problema de legalidad que tenía ese proyecto de ley, era que era un proyecto que no solamente enmendaba la ley de salud mental para prohibir estas prácticas, sino que además enmendaba la ley de menores. Y esto tenía las siguientes consecuencias. Al enmendar la ley de menores, se estaba criminalizando a los padres que por diferentes razones filosóficas, razones éticas, morales, religiosas, científicas, la razón que fuera un padre o una madre que no estuviese de acuerdo en las ideas ni en los estilos de vida de la llamada diversidad sexual. Y a la luz del proyecto, como estaba redactado, se abría la puerta para que se pudiese interpretar que un padre o una madre que no estuviese de acuerdo con un hijo respecto de unas ideas y unas conductas de la diversidad sexual pudiese ser acusado de maltrato. Desde ese punto de vista, ciertamente, los padres y las madres de familia en este país levantaron su voz y dijeron no. Los padres que no estamos de acuerdo con las ideas y las conductas de la llamada diversidad sexual, muy bien respetamos a aquellos que sí crean en ellas, pero también exigimos que nos respeten a nosotros y que sobre todo respeten el derecho que tenemos, derecho primario, derecho fundamental, derecho natural, a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y conforme a nuestras convicciones. Así que esa línea muy fina se estaba cruzando con ese proyecto de ley y yo le diría, ¿verdad?, que en esencia eso fue lo que hizo aglomerar a tanta gente en rechazo de este proyecto, porque los padres responsables que amamos a nuestros hijos, que queremos educarlos de acuerdo a lo que entendemos que es mejor para ellos, también no podemos ser criminalizados, porque sencillamente tengamos una ética sexual distinta a la ética sexual de la llamada diversidad sexual. Pregunto, referente a lo que comentaba en un inicio, hay rumores de que de alguna manera u otra los propulsores y promotores de este proyecto estaban buscando, como dicen en el barrio, velar la guira y meterlo a la brava. Sí, no, eso sí es cierto, Este proyecto, el informe que recomendaba este proyecto fue derrotado en la Comisión de Asuntos de Salud Mental, es decir, la mayoría de los miembros de esa comisión votaron en contra de ese informe que recomendaba la medida. Por lo tanto, se derrotó. En la jerga legislativa se derrotó ese proyecto en la comisión. Lo que quiere decir es que ese proyecto no iba a pasar al hemiciclo para la consideración de todos los senadores. Claro, lo que usted muy bien dice es correcto. Hubo intentos de que se bajara, de solicitar
que se bajara por descargue ese proyecto, a pesar de la decisión de la mayoría de los miembros de la comisión. Eso nunca se llegó a realizar, pero sí hubo los intentos. Sin embargo, no se hizo porque no tenían los votos para que fuera favorecido el descargue. Pero sí se trató de hacer. ¿Qué podría pasar de ahora en adelante? Todavía pueden solicitar el descargue. La sesión termina, ¿verdad?, el 30 de junio. Así que en cualquier momento, verdaderamente, se podría solicitar que se descargue ese proyecto, pero si eso llegase a pasar, pues entonces presentaremos las objeciones correspondientes desde un punto de vista procesal y constitucional, porque desde nuestro juicio sería improcedente. Excelente. Entonces, se está rumorando también, que incluso vimos un video donde usted habló al respecto, que no se limitaron a este proyecto 184 y 185, sino que procedieron como los tentáculos del pulpo a sacar multiplicidad de resoluciones, de proyectos nuevos. Hay una avalancha, podríamos decirlo así, de un sinnúmero de proyectos y resoluciones dirigidas de una manera u otra, en mayor o en menor grado, a impulsar lo que llamamos la agenda de género, la ideología de género, esa agenda dictatorial que busca imponerse por encima, ¿no?, de la libertad de conciencia, de expresión y de pensamiento de las demás personas. Así que no hay duda que sí se trata de una avalancha. Te comenté sobre el proyecto 184, pero también el 185 ha sido un proyecto que ha recibido muchísima resistencia y es un proyecto que busca varias cosas, pero las que más se destacan en ese proyecto es la implementación a través de legislación de un proyecto con perspectiva de género, que aquí debemos de llamar las cosas por su nombre, es decir, es un currículo en ideología de género para todo el sistema público de enseñanza. Ahora mismo ese currículo, el gobierno, el ejecutivo, o sea, el gobernador de Puerto Rico, junto a su equipo de trabajo, está adelantando un currículo de ideología de género, pero es a través de la política pública que establece el Ejecutivo, no se ha hecho por vía legislativa, así que a nivel de todo el sistema. Así que este proyecto lo que pretende es que mediante ley se establezca ese currículo. Además, también pretende que las personas, así lo establece la exposición de motivos y la parte dispositiva, que cualquier persona o entidad, grupo, asociación que tenga interés en los temas de la protección de las mujeres y de los derechos de la comunidad LGBT tengan legitimación activa, es decir, tengan standing para poder reclamar ante los tribunales, ante el cumplimiento del gobierno con la política pública relacionada a estas comunidades, ¿no?, a estos sectores. Ciertamente es interesantísimo, ¿no?, porque uno se plantea, bueno, ¿y por qué se va a privilegiar a las mujeres y a la comunidad LGBT sobre otros sectores de la sociedad, ¿verdad?, que también pudiesen tener reclamaciones legítimas ante el gobierno por los incumplimientos del gobierno con las políticas públicas, o sea, la comunidad indigente, las personas mayores de edad, los niños con necesidad de educación especial, las personas con diversidad funcional. Es decir, ¿por qué privilegiar a unos sectores sobre otros?, ¿no? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Verdaderamente el Estado, el gobierno estaría haciendo, y claro, los legisladores que proponen esta legislación, están siendo verdaderamente inclusivos? ¿O realmente es una política excluyente para privilegiar a unos sectores sobre otros? Así que son preguntas que nos tenemos que ir haciendo en el camino para ir un poco desenmascarando las grandes contradicciones que muchas veces encierran estos proyectos. Además, hay otro proyecto en esta dirección que tiene que ver con el campo educativo. Y claro, como el tema del currículo con ideología de género ha causado tanta resistencia, y yo auguro que seguirá causando resistencia en Puerto Rico, ya cuando se acerquen el inicio del año escolar y se vayan anunciando adelantos en esos intentos, que ya de hecho ya lo están anunciando con bastante regularidad, pero como se ha encontrado más resistencia por esos senderos, pues entonces también, fíjense, es interesante, se presenta un proyecto de ley que lo presenta la senadora María Lourdes Santiago Negrón del Partido Independentista para que se lleve a cabo una campaña educativa de ideología de género a través de WIPR. Es decir, ya no se conforman con tratar de impulsar la ideología de género a través
del currículo escolar a través del sistema público de enseñanza, donde están cautivos nuestros niños, ¿no? en las escuelas, sino que ahora, bueno, pues sí, entonces, además de ese intento, que ya llevan pasos adelantados, no les es suficiente. Entonces van a recurrir también a los medios públicos de comunicación, como es el canal WIPR, para transmitir contenido educativo, llamado educativo, pero yo le llamo para transmitir contenido de adoctrinamiento en ideología de género. Es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, los que favorecen y los que no favorecen la ideología de género, se va a impulsar una campaña en esta dirección. Mira, verdaderamente, ahora mismo nadie puede tener tan siquiera idea de qué realmente es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a transmitir, porque yo tengo que decirle también una cosa. Tal vez tú y yo podamos estar muy claros de lo que es la ideología de género, pero yo le puedo asegurar que en nuestro país, probablemente si hacemos una encuesta y le preguntamos al gobernador, le preguntamos a la secretaria de la familia, le preguntamos a los senadores, le preguntamos a diferentes funcionarios, probablemente todo el mundo le responda una respuesta distinta si le preguntamos qué es la llamada perspectiva de género. Así que realmente, hasta cierto punto, a saber qué es lo que se va a exponer en esa campaña si es que se llegase a aprobar un proyecto de esta naturaleza. Pero lo que es impresionante es cómo vamos observando cómo ciertos sectores, ¿no? Cómo ciertos también grupos políticos buscan impulsar una visión particular sobre la sexualidad humana, una concepción ideológica sobre nuestra sexualidad, como si fuera un dogma comparable a un dogma de fe para quienes promueven esta ideología, que no se puede cuestionar y que la plantean como la única forma de entender la sexualidad o como la forma correcta, ¿no? Y por lo tanto, con pretensiones de que todo el mundo tenga que aceptar como cierto, como bueno, como correcto, como razonable, esa concepción particular, que es una concepción totalmente ideológica, fuera de cualquier entendimiento, digamos, de la razón, ¿no? Porque se sitúa dentro de lo que es una concepción al margen de la razón y de la propia naturaleza. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que vemos un intento que se sostiene sobre unos reclamos de metas que en sí mismas son nobles y son buenas, como la equidad, como el respeto a la dignidad humana, como el combate de la violencia. Se sustentan sobre, ¿verdad?, sobre estas metas, pero que se erigen como si fueran verdades absolutas que todo el mundo tiene que aceptar, cuando en realidad se trata de planteamientos ideológicos en los que yo respeto. O sea, yo creo que todo el que quiera pensar y creer que estos planteamientos en los que cree la ideología de género son ciertos, tiene derecho a hacerlo. O sea, que el problema no es limitar a nadie a creer o no creer que la ideología o llamada perspectiva de género. Aquí el problema es que quienes crean en ella crean que todos los demás también tenemos que aceptarla como una concepción sobre la sexualidad humana correcta. Así que, bueno, otros proyectos también que se han ido, de estas resoluciones, ¿no?, que se han presentado, además de esta que le hablé, que es la resolución conjunta 35. También hay otra, ¿verdad? Y podríamos seguir, no sé si quieras que continúe hablándote de otras resoluciones, otros proyectos. Me llamó la atención, no sé si había ya tocado una pincelada del 226. El 226. Que era el análisis con perspectiva de género. Ah, bueno, sí, o sea, este proyecto lo que establece es que dice, es una ley para garantizar el análisis con perspectiva de género, entiéndase, ideología de género, en todas las gestiones de las 3 ramas de gobierno. Es decir, vamos a ver toda nuestra vida de gobierno, la vamos a interpretar y la vamos a analizar a la luz de este prisma que nos estamos poniendo en los ojos, que se llama ideología de género. Y todos tenemos que analizarlo y pensarlo conforme a las ideas que plantea esta ideología, ¿no?
Entonces, como podemos ver, van acaparando todos los espacios públicos. Por eso es que muchas veces en sus discursos escuchamos que se va a impulsar la perspectiva de género de forma transversal. Es decir, en todas partes, de forma cruzada, derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo, es decir, en todos los renglones. Y así lo estamos viendo. Y la secuela, ¿no? O sea, los diferentes proyectos y resoluciones que se han ido presentando no es otra cosa que un reflejo de esto mismo, de este intento de acapararlo todo, de acaparar todos los espacios. Es decir, de permear toda nuestra vida pública, todo nuestro quehacer público a la luz de estas ideas, a la luz de estas concepciones que promueve la ideología de género. Ahorita comentaba sobre la base que trataban de utilizar, ese buenismo para impulsar estos proyectos, y tengo entendido que también el proyecto 136 era referido a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. Sí, el 136 es un proyecto que de hecho ya se aprobó en el Senado. Ese proyecto ahora mismo está ante la consideración de la Cámara de Representantes. Si no me equivoco, solamente 3 senadores le votamos en contra, o 4. Obviamente entre ellos estoy yo. Y este proyecto es un proyecto que busca ampliar las prohibiciones del discrimen que actualmente existe en nuestra legislación por orientación sexual e identidad de género. Ahí ya vemos, ¿verdad?, el concepto de identidad de género, un concepto propio de la ideología de género. Entonces, ese proyecto no solamente amplía esa prohibición de modalidad de discrimen a otras leyes, tanto en el sector público como privado, o sea que toca un gran número de leyes que impactan nuestra vida pública y privada, sino que además a esta categoría de prohibición de discrimen le añaden un lenguaje, lo que sería como una coletilla, que sigue al concepto de identidad de género, para que entonces la prohibición lea de la siguiente manera: se prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género real o percibida. ¿Ok? Así que esta coletilla de real o percibida es sumamente, digamos así, va a ser sumamente problemática, a mi juicio, desde un punto de vista probatorio y de reclamaciones en los tribunales. Pero lo que trasluce, ¿no?, y lo que nos da a conocer inmediatamente es cómo también la ideología de género está impactando incluso legislaciones de este tipo. Nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué es esto de que me discriminaron por mi identidad de género real o percibida? Es decir, bueno, pues entonces una persona va a poder reclamar que se le está discriminando porque entiende que la otra persona percibió que su identidad era tal cual o que su orientación era tal cual, ¿no? Así que yo creo que los abogados van a tener mucho trabajo, ¿verdad?, con legislaciones de este tipo. Y podemos ver que de alguna manera como usted decía desde un principio, se presta para cualquier interpretación, porque ahora mismo podría venir alguna persona enferma en el ámbito sexual y venga un caballero y diga, no, es que yo me siento dama, y entonces viene y se mete en un baño que se encuentra una niña pequeña, y en verdad no es que se siente dama, sino que sus intenciones son otras, o viceversa. Una jovencita que diga que se siente varón y entra al baño de un muchachito. Estas son las consecuencias, no, usted trae algunos ejemplos, pero hay ejemplos como los que usted señala y otros ejemplos de situaciones, ¿no?, muy lamentables. Unos que destacan bastante son, por ejemplo, los casos de personas de hombres que se identifican como trans y entonces se identifican como mujer y son enjuiciados cuando cometen algún crimen y luego son llevados a las cárceles de mujeres, y en la cárcel de mujeres pues ya ha ocurrido que entonces vienen incidentes de agresión física, de violaciones, etc. Pero en fin, esto es solamente por decir, paréntesis, dar un ejemplo, pero ciertamente estos son algunas de las consecuencias, lo que usted plantea, de impulsar como política pública las ideas de la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género lo que está haciendo y lo que establece en primera y última instancia, es que establece que la autopercepción, la autodefinición es el criterio que define nuestra identidad. Así que por lo tanto ya no es
un asunto de decir somos hombres y mujeres y todo el mundo sabe quién es un hombre y quién es una mujer, sino que ya el Estado, ¿verdad?, deja a la arbitrariedad de cada persona autodefinirse su identidad sexual. Así que en última instancia, como dije, el criterio que va a definir la identidad sexual va a ser la autopercepción y la autodefinición que cada cual señale. En estos días, de manera tragicómica, había una noticia de un caballero que se autopercibía como Superman y salió a aguantar una guagua y se lo llevaron embrujado. Y esto que nos deja ver en línea con lo que usted pone, que la autopercepción no cambia la realidad. Bueno, es que eso el ejemplo que trae parecería un ejemplo, ¿verdad?, como bien dice, tragicómico, parecería que es gracioso, parecería que es absurdo, pero no, realmente no lo es cuando uno lo trae a la lógica de lo que plantea la ideología de género. Si estamos diciendo, si la ideología de género dice que la autopercepción es el criterio que rige tu identidad sexual al margen de toda consideración de la biología, de los datos objetivos de la ciencia, pues entonces, ¿por qué no se podría decir lo mismo para otras categorías? Por ejemplo, porque entonces la autopercepción no puede ser el criterio que determine tu edad, al margen de toda realidad temporal, biológica, ¿no?, de tu ciclo de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué para una cosa sí y para la otra no? ¿Por qué la autopercepción, la autodefinición no puede ser el criterio que determine tu especie? ¿Por qué tienes que decir que eres un ser humano cuando sientes que eres un perro, ¿no? O te autopercibes como un perro? ¿Por qué la autopercepción no puede ser el criterio para definir tu raza? Si usted me dice, no, aunque soy caucásica, yo me siento que soy una persona negra de África, ¿no? O si soy una persona negra de África, me siento que soy un blanco ¿verdad?, de Noruega. O sea, venga, es decir, ¿por qué? ¿Por qué solamente permitir que la autodefinición sea posible para definir la identidad sexual y no otras categorías que también están determinadas por la naturaleza, como todas las que acabo de mencionar? Tengo entendido que también se está trabajando la resolución conjunta número 51. Creo que la propuso la señora González Arroyo. Sí, la senadora del Partido Popular, Migdalia González, propuso que se extendiera a una escuela en Aguada un currículo llamado de equidad de género, pero que sabemos que es del currículo que se implementó en lo que se conoció como las escuelas coeducativas, que fueron un proyecto piloto para impulsar la educación con ideología de género en las escuelas públicas del país. Así que ya esto fue una resolución directamente a una escuela particular para que se hiciera extensivo ese programa. Ya están haciendo los conejillos de India prácticamente. Lo increíble, de verdad, es que se implementó ese proyecto y realmente digámoslo así, con el pretexto de que era un proyecto para combatir la violencia, y no sé usted, pero yo por lo menos no puedo decir que conozcamos sobre datos que evidencien que en efecto se redujo de alguna manera la violencia durante el tiempo en que se estuvo implementando este proyecto. De hecho, muchas veces y en muchas ocasiones la justificación para impulsar este tipo de currículos educativos es precisamente el argumento de que están diseñados para prevenir la violencia, para combatir la violencia hacia la mujer. Sin embargo, verdaderamente yo creo que bastante claro que en la mayoría de los países, por no decir en todos, pero no conozco la realidad de todos, donde se ha implementado la ideología de género como parte de un currículo escolar y también como política pública del Estado, la violencia no se ha reducido. En países que llevan más de una década, que llevan muchos años, que nos llevan la delantera, pero por mucho. Y aquí estamos hablando de países como España, países como Suecia, Argentina, entre otros. Y sencillamente la violencia no ha disminuido, por más dinero que el gobierno haya, no quiero decir ni invertido, haya malgastado en las llamadas políticas de ideología de género. Así que en Puerto Rico lo que estamos haciendo es importando, trayendo de afuera un proyecto social que ha fracasado. O sea, esto es literalmente, desde mi punto de vista, la importación de un fracaso a sabiendas. También está la resolución conjunta número 95, que la propuso también. Sí, ese proyecto también de la senadora del Partido Independentista
María Luz de Santiago lo que busca es que a los profesionales de la salud se les obligue a tomar cursos de educación continua en materias de género, en temáticas de género y orientación sexual. O sea, es decir, vamos entonces también a coger la ideología de género, se la llevamos a las profesiones a través de legislación, ¿verdad? Y le decimos entonces a los médicos, a los profesionales de la salud, también ustedes tienen que empaparse de estos temas, porque aquí entonces el Estado entiende que esta es la ideología la que ustedes tienen que conocer. La famosa deconstrucción. Si seguimos deconstruyendo, vamos a ver hacia dónde llegamos, ¿no? Hay cosas que por más que se quieran deconstruir, la propia naturaleza, ¿verdad? Habla por sí sola, crea su propia resistencia. Y del proyecto 133, ¿qué podríamos decir para ir ya? Sí, el proyecto 133 es un proyecto cuyo objetivo yo favorezco. Sin embargo, lo que es interesante de este proyecto a la luz de la discusión sobre la ideología de género es el lenguaje que vemos que se va utilizando. Este proyecto lo que busca es que los productos de primera necesidad de las mujeres, como serían las toallas sanitarias, los productos de extracción de leche materna, entre otros, sean exentos del pago del IVA. Y pues me parece muy buena la propuesta. No obstante, vemos en la exposición de motivos cómo se utiliza un lenguaje propio de la ideología de género y se habla de que esta legislación está siendo impulsada para el beneficio de las mujeres y de los hombres trans. Entonces uno le tiene que llamar la atención porque uno sabe que el hombre trans es una mujer biológica, porque sabemos que solamente las mujeres son las que menstruan y las mujeres son las que dan leche materna, ¿no? Así que en ese sentido, uno lo que es importante es ir identificando, en este caso no el objetivo del proyecto como en los otros, sino el lenguaje que también se incorpora y que da entonces también de alguna manera haciendo que la ideología de género vaya de alguna manera metiéndose en nuestra psiquis a través de estas terminologías que cada vez son utilizadas con mayor frecuencia y que se van aceptando, ¿verdad?, con cierta normalidad. Así que quería compartir eso también. Creo que lo último que quedaba era el famoso proyecto 227. Creo que es el último tentáculo que están tratando. El 227 pasa lo mismo con el 133, que es un proyecto cuyo objetivo también es un proyecto, a mi juicio, positivo para atender el asunto de la depresión postparto. Sin embargo, también levanta obviamente estas banderas, ¿no? Cuando vemos un lenguaje para referirse entonces a la mujer parturienta, no solamente como la madre, sino como habla de la madre o sujeto feminizado. Si ya vemos cómo se va desnaturalizando, ¿no? Los conceptos, las terminologías. O sea, ya no solamente no es la mujer, entonces ya no es la madre, también es el sujeto feminizado. Honestamente, ¿verdad? Pues quien quiera definirlo, pues que me lo explique. Pero de la misma manera también vemos cómo se utiliza el concepto. En este caso se habla del sujeto feminizado, pero es muy común escuchar hablar de persona gestante, ni siquiera de mujer gestante, ni de la madre gestante. Entonces también ahí ya vamos desvinculando, ¿no? Estos roles que son dados por la propia naturaleza, ¿verdad? La maternidad es una de las características que definen a la mujer de forma puntual, ¿verdad? De forma, digamos, marcadamente, porque sencillamente sabemos que los hombres no pueden gestar. Sin embargo, para la ideología de género sí fuera posible. ¿Por qué? Porque como para la ideología de género la identidad sexual no está de ninguna manera determinada ni condicionada por la naturaleza y cada cual se puede autopercibir como quiera, pues entonces muy bien se podría decir, de acuerdo a la ideología de género, que desarraiga la naturaleza de la identidad sexual, muy bien podría decir que una niña con vulva es un niño, que un niño con pene es una niña, o que un hombre, que una mujer biológica es un hombre que gesta. Claro, esto simplemente estoy dando un ejemplo, las combinaciones podrían ser infinitas, ¿no? Y las identidades de género también serían infinitas,
tantas se invente cada persona, tantas identidades puedan construir cada ser humano. Según cada autopercepción. Así que también aquí lo importante es resaltar la importancia de la utilización del lenguaje para también ir cambiando nuestra forma de pensar. ¿Okay? Y la importancia de señalar este tipo de lenguaje en los proyectos de ley para que veamos cómo no solamente la ideología de género avanza por los objetivos que se busca a través de la legislación, sino a través del lenguaje que se utiliza en los proyectos de ley. Que irónicamente todas estas personas que promueven estos proyectos, los supuestos promotores de la diversidad, de la tolerancia, hace pocas horas pudimos ver cómo a la representante Lizy Burgos en su discurso a favor de la niñez que hicieron, la ignoraron. Y eso no es una conspiración, eso está ahí grabado, que es triste ver cuando actúan de esa manera tan ignorante. No sé qué pudiera opinar referente. Sí, son las grandes contradicciones que vemos, ciertamente, y lo más lamentable es que muchas veces se toman decisiones sin verdaderamente un examen serio y responsable de lo que implican las decisiones que se están tomando. En el caso, ¿verdad?, de mi compañera Lizy Burgos Muñiz, quien presentó un proyecto importante para la protección de la niñez en Puerto Rico, como se pudo apreciar, los 8 miembros de su comisión votaron en contra, excepto ella, que votó a favor de su propia legislación. Los otros miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista estuvieron ausentes, o sea, ni siquiera participaron. Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿dónde están las prioridades? Porque cuando suena bonito, ¿no?, hablar de la niñez, aparecen muchos, pero cuando hay que asumir posturas realmente decisivas, posturas que tal vez son antipáticas ante el discurso político dominante, entonces nos podemos percatar de quiénes son los políticos con el carácter necesario para tomar las decisiones difíciles cuando haya que tomarlas. Sabemos que el tiempo premia, senadora, así que agradecido con usted. Si desea compartir un mensaje final para todos aquellos que van a estar viendo esta transmisión. Bueno, pero para todos aquellos que me están escuchando, les animo a pensar que un futuro libre de ideología de género es posible. Solamente falta, ¿verdad?, que nos pongamos como meta común unir esfuerzos en la medida que cada cual pueda para dejarnos sentir, para que los legisladores y los gobernantes sepan qué es lo que creemos, en qué creemos y qué es lo que estamos dispuestos a defender. Yo creo que estamos en tiempos duros, tiempos difíciles, y va a meritar que el país y que la mayoría, ¿verdad?, de los que creemos en las libertades individuales, que respetamos a todo aquel que cree en ideología de género, pero que también exigimos que nos respeten a nosotros, vamos a tener que activarnos y vamos a tener que realmente ser proactivos en la ejecución de propuestas y también, ¿no?, de activismo como sociedad civil. Muchas gracias por su tiempo, por su condescendencia, senadora, y damos gracias a Dios por habernos permitido realizar esta entrevista. Así que esto será todo por hoy en este programa y será hasta la próxima en Ya es Hora, un encuentro con la verdad. Que pasen un excelente día.